El candidato presidencial Iván Duque aseguró que si comprueba que el jefe del partido FARC, Jesús Santrich, cometió el delito de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz con el gobierno, deberá ser extraditado. El candidato del Centro Democrático señaló: el gobierno no se puede dejar intimidar por las amenazas de los voceros de la FARC, quienes advierten que si Seuxis Hernández Jesús Santrich es extraditado, se pondría en riesgo el proceso de paz. Uno no puede gobernar bajo amenazas de nadie. No es el tono ni la forma porque ese no es el camino, enfatizó Duque en entrevista con Yolanda Ruiz, en RCN Radio. A Choice Advertising in Read Invented by Diz agregó que ellos firmaron un acuerdo y en ese acuerdo dijeron que cualquier delito que se cometiera con posterioridad a la firma del mismo, primero iba a la justicia ordinaria. Santrich fue capturado por la Fiscalía el pasado 9 de abril con base en una circular roja de Interpol a petición de Estados Unidos, cuya justicia lo acusa de tener un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína a ese país después de que las FARC firmaran el acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016. El pasado 17 de mayo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó la decisión de suspender el trámite de extradición a Estados Unidos Santrich. El Tribunal de Paz interrumpió ese trámite durante un máximo de 120 días, durante los cuales determinará si el exguerrillero debe ser remitido a la justicia ordinaria colombiana, lo que permitiría proseguir con la extradición, o debe someterse a la justicia transicional. La jurisdicción era un negociador exportando 10 toneladas de cocaína, solicitado por una autoridad internacional en una operación conjunta de la DEA y el CTI, que además por norma no puede capturar a nadie sin pruebas, insistió Duque en su diálogo con RCN Radio. Expresó que, el mismo fiscal dice que tiene pruebas contundentes y conducentes que esta persona estaba relacionada con esas actividades de narcotráfico y el embajador también dice que sí. Con respecto a la competencia del caso de Jesús Santrich, el candidato Iván Duque precisó que en su opinión debería ser la justicia ordinaria la que resuelva la situación jurídica del exguerrillero. Ya vamos en que debe ser la JEP. Pero la JEP no tiene ley estatutaria porque la Corte Constitucional no la ha reglamentado y, aparte de eso, el Congreso no puede reglamentarla hasta que la Corte no tenga en vigencia la ley, porque no puede reglamentar una ley inexistente, señaló. Agregó que esto está metido en una caja negra. Yo creo que esa responsabilidad le corresponde a la justicia ordinaria y si la justicia avala en un trámite expedito como lo tiene que hacer, la extradición es inminente. Iván Duque precisó que la justicia colombiana ha avalado extradiciones en las que hay convenios de cooperación. Eso quiere decir que la persona se va para Estados Unidos a cumplir la pena allá y mientras tanto sigue colaborando con la justicia, manifestó. Si el señor Santrich, como lo ha dicho el fiscal y como lo han validado las autoridades con las que tenemos cooperación, cometió el delito establecido con posterioridad a la firma del acuerdo, será extraditado, enfatizó Duque. Negociaciones con el ELN. El candidato del Centro Democrático aseguró que ser elegido presidente de la República, su gobierno solo se mantendrá en la mesa de negociaciones con la guerrilla del ELN si se concreta un cese de hostilidades unilateral, para su proceso de desmovilización y reinserción.
A mí nunca me han gustado esos procesos en los que haya que conversar en medio de la violencia, porque me parece que la violencia termina empleándose como mecanismo de presión en la mesa, dijo. Indicó que «nunca me han convencido los cese el fuego bilaterales porque me parece que el Estado no puede ceder a su responsabilidad de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos en todo momento y lugar del territorio». Duque señaló que en su eventual gobierno, solo habrá negociaciones con esa guerrilla si hay una concentración previa con supervisión internacional. Algo que no le es extraño al ELN porque, en 1998 conversando con el entonces gobierno de Ernesto Samper, aceptaron la concentración previa como mecanismo, dijo. Iván Duque manifestó que habrá un tiempo perentorio de negociación con esa guerrilla, esa transición puede implicar una reducción sustancial de penas, un proceso generoso de desarme de la base guerrillera, pero lo que no puede haber es una falta de penas proporcionales efectivas. Relacionado Iván Duque, no voy a modificar la Constitución ni a buscar la reelección política. Hace 2 horas no reconoce gobierno de Venezuela el candidato presidencial Iván Duque manifestó que no reconoce la legitimidad del gobierno de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro, porque lo que hay es una dictadura. Defendió su posición argumentando que el resto de países de América Latina están en la misma línea. En la entrevista con RCN Radio, Duque manifestó que se necesita una expresión de mayor contundencia, pero eso no quiere decir que Colombia no tenga relaciones básicas consulares para los temas migratorios y lo que tiene que ver con las políticas de frontera. Respecto al punto de vista institucional, Duque consideró que «estamos en una dictadura que debe ser acorralada diplomáticamente». Yo, además, he dicho que quiero retirar a Colombia de UNASUR porque es cómplice de ese régimen. Incluso, recordó que, hoy estamos viendo otros gobiernos democráticos de América Latina retirándose de UNASUR, fortaleciendo el sistema interamericano y también veo avanzando una acción colectiva de varios jefes de Estado para denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, pidiendo una investigación expedita. Sobre los colombianos que aún viven en Venezuela, señaló que es importante darles garantías de repatriación. Sin embargo, asegura que se necesita un programa a través del Fondo de Asistencia Humanitaria en la frontera para atender a los colombianos que están regresando pero también a los venezolanos. Explicó que en este momento se hace necesaria una normalización migratoria para que se puedan mover laboralmente. Añadió que es indispensable acordar entre los países de la región un estatus de protección temporal para que no sea Colombia el único que absorbe y eso puede beneficiar a todos, pero lo que les digo a mis compatriotas es que aquí van a tener un presidente que va a estar dispuesto a ayudarles a salir de esta tragedia que están viviendo allá. Iván Duque en entrevista con RCN Radio relacionado conservadores, liberales y cambio radical, a punto de concretar respaldo a Duque política hace 58 minutos tierras para proyectos productivos de excombatientes. El candidato del Centro Democrático ratificó en RCN Radio que en su gobierno va a adjudicar tierras a los proyectos productivos presentados por excombatientes, para vincularlos a la economía formal, al señalar que es necesario buscar que sean unidades productivas sostenibles.
No es solamente la tierra, es la tierra, la transferencia técnica son los insumos, son las semillas, la comercialización, es la distribución, es la vía terciaria, es el distrito de riego, el centro de acopio y el reservorio del agua, explicó. Duque indicó que su intención es trabajar en un programa integral de bienes públicos para atender a las comunidades rurales del país, incluyendo a esas quienes hacen tránsito a la reconciliación. A mí lo que me interesa es hacer un feliz matrimonio entre agroindustria y la pequeña producción para que puedan tener ingresos permanentes y sostenibles, puntualizó. En la extensa entrevista con Yolanda Ruiz, Duque reiteró también el llamado a los excandidatos Sergio Fajardo, Humberto de la Calle y Germán Vargas Lleras para sumarse a su campaña de cara a la segunda vuelta. Ahora lo que quiero es unir a los colombianos en el aras del futuro del país, dijo, al destacar que tiene coincidencias con Sergio Fajardo y al destacar a parte de los programas de la Calle y Vargas Lleras. Duque negó, categóricamente, que vaya a modificar la Constitución para reelegirse en el cargo, en caso de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales prevista para el 17 de mayo. Aseguró que los procesos largos en la presidencia han sido muy traumáticos y porque no se ha logrado tener la institucionalidad con independencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. El candidato presidencial reafirmó que no está de acuerdo con la legalización de las drogas. Explicó que el esquema que se debe manejar para enfrentar problema de las drogas se basa en 5 elementos: prevención, erradicación de cultivos, desmantelamiento de las rutas y cadenas de suministro, fortalecimiento en la interdicción y agilizar la extinción de dominio expedita. Finalmente, anunció que en caso de ser elegido como presidente, esterilizará o dispondrá del 50% de los ingresos de Ecopetrol para tener capacidad de gasto en la época de vacas flacas en el país. Temas: Iván Duque, elecciones presidenciales 2018, Colombia elige 2018, reelección de Nicolás Maduro. Jesús Santrich.